México Social con Mario Luis Fuentes. Mario Luis Fuentes, qué gusto saludarte esta mañana. Gracias por acompañarnos presencialmente hoy aquí en Imagen Primera Emisión. Traes un temazo que es vacunación. Así es, creo que se ha hablado mucho del abasto de medicinas, el gran problema, que hay que decirlo correctamente, que heredó esta administración y que ha batallado mucho estos 8 meses para sacarlo adelante y sigue siendo. Reconociendo el desabasto, ¿no? El desabasto y un asunto dramático por lo que implica. Pero en ese sentido también hay un tema que va más allá de lo que con intensidad hace la presidenta. Inaugurar o reinaugurar o ampliar un hospital o dar cuenta de que pronto estará. Bueno, sí necesitamos más hospitales, mucho más, pero todos con suficientes enfermeras y médicos y abasto. Pero hay un tema que está abajo que muestra el enorme reto del sector salud y de todo el país, la vacunación. Cuando nos damos cuenta que no solo es el sarampión, es la realidad que la vacunación en tosferina o el papiloma, varicela ha caído y no se ha recuperado los esquemas, pues implica esto dolor, le implica una enorme situación a veces hasta de muerte. Hay que recordar que en nuestro país, 25,000 niños mueren antes de los 5 años, de esos el 60% hubieran sido prevenibles si hubiera habido la atención, la vacunación. Y en ese sentido hay que mostrar que se tiene que avanzar más rápido. Hay que insistir que la vacunación es uno de los ejemplos de un sector de salud integrado, articulado, coordinado, universal, como dicen, ¿no? Y eso no lo tenemos. Y cada día que pase y que da cuenta de esta enorme realidad que no solo es falta de recursos, es coordinación, es articulación, son campañas culturales. En ese sentido, creo que el volver a poner en el centro que hay muertes y enfermedades prevenibles, muertes que no deben ser, debe ser el gran acicate de la sociedad al país, al gobierno, a la presidenta, que sí, qué bueno que hay más hospitales, qué bueno que está batallando con el abasto, pero tiene que organizar y coordinar más al sector. Pero, ¿qué pasó con la vacunación? A mí me sorprenden mucho estas cifras que tú compartes hoy en Excelsior. Usted puede leer completa la columna en la versión impresa de Excelsior, también en nuestro sitio web, porque son impresionantes cómo crecieron, incluso del año pasado para acá, la fecha de casos. Tosferina es sobre todo alarmante. ¿Qué pasó? Porque yo recuerdo en lo personal, tanto como reportera como madre, lo inoculado, lo fuerte que ha sido la cultura de la cartilla de vacunación en México, de llevar al niño al centro de salud o al servicio privado, dependiendo, pero no dejar, es como un rito de crianza, así la vacunación. ¿Qué pasó? ¿Creció el desabasto? ¿También nos llegó este fenómeno terrible de los antivacunas, Mario Luis, o fue el desabasto? ¿Qué está pasando? ¿Todavía tenemos desabasto? Yo creo que hay un problema, nuevamente, como todo lo social, complejo y múltiple. Por una parte, sí hubo recortes presupuestales. Eso, digamos, es de las cosas más criticables y más exigibles. No puede haber, digamos, restricciones presupuestales en estas acciones. Segundo, sin duda, hubo problemas de coordinación, articulación. La Semana Nacional de Vacunación, que tú recuerdas y reportaste tantas veces, todos los titulares, todo el tiempo, pero todo el personal abocado a eso, y que encontraba una sociedad ávida, porque la cartilla de vacunación era tan importante como el acta de nacimiento. Como el INE. Las madres realmente sabían que es un tesoro. Así es, si no tenían eso no podían registrar a sus hijos en las escuelas, etcétera. Entonces hubo, digamos, una mala coordinación, hubo restricciones presupuestales, hubo realmente un debilitamiento de la cultura, de promover que estas acciones no son, digamos, que no dependen de posiciones políticas o posiciones partidistas. Realmente se perdió, yo digo entre otras cosas, porque es tan avasallador el anuncio de las violencias, de todo lo que pasa alrededor, que como que va soltando otros elementos. Más, sin duda, hay poblaciones que sienten que es, nuevamente, en esta posverdad, en esta búsqueda del Internet, si debo o no debo, pues a eso siempre ha sido un reto a la política de comunicación del sector salud.
y no hubo la política comunicativa para enfrentar esta posverdad que, bueno, las madres buscan y preguntan, ¿será bueno? ¿Será conveniente? ¿Cuántos casos han sido causados por las vacunas? O sea, hay toda una cultura negativa que va a haber siempre, pero a esto hubiera sido la respuesta, una cultura afirmativa del Estado. No la hubo, no la está viendo. Se relajó esa cultura. Y tenemos que enfrentar que hoy la población pues busca respuestas individuales. Yo diría que, entre otras cosas, es obviamente el presupuesto suficiente. Se estima que alrededor de 300,000 niños, niñas no fueron vacunadas en el país, por distintas razones. Presupuesto, falta de coordinación. ¿El sexenio pasado? No, el pasado año, el 22. ¿Durante el año pasado? Sí, en 300,000 niños. Entonces, se ha avanzado a enfrentar este reto, porque estos niños que no tienen las vacunas completas, todo el paquete, van a enfrentar enfermedad, y algunos muerte, pero la angustia de las familias. Entonces necesitamos reponer estos temas en el centro de lo social y en el centro de la acción. No solo es abasto, no solo es hacer hospitales, es que haya el personal suficiente y también una mística de trabajo que existía, que está ahí, pero hay que revivirla, hay que fortalecerla. Por fortuna se está reconociendo el problema, ¿verdad? Sí. Porque el primer paso es hablar de él y admitirlo, porque de lo contrario, cuando se niega, no, en peor. ese sentido hay que reconocer que la administración actual de la presidenta está heredando una serie de inercias muy complejas que no tienen nada que ver con lo anterior, sino que son parte del proceso de la anterior administración y están buscando en un proceso de carencia de recursos, pero en salud, en educación, no hay excusa de haber los recursos suficientes. El máximo esfuerzo posible, siempre. Y la moraleja de que en salud y educación, si te descuidas un año, las consecuencias se multiplican. Y así es, y son permanentes. Y lamentablemente son permanentes porque son niños y niñas y adolescentes. Así es, Mario Luis Fuentes, gracias por acompañarnos esta mañana. Podemos leer siempre tus colaboraciones de México Social en las páginas de Excelsior. Hoy muy recomendable la documentación de este fenómeno que a todos debe preocupar. Gracias, Ivonne, un gusto saludarte. Igual.